Hola amigos, me encanta saludarlos. Estamos muy contentos de una nueva serie de podcast que estamos diseñando especialmente para ustedes. Y bueno, pues hoy estamos bien contentos porque se acerca el Día del Periodista. De hecho ya, recuerden que el 8 de septiembre es Día Nacional del Periodismo. Y no pensé en otra persona más que en nuestro invitado el día de hoy para hablar justamente de este tema del periodismo. Está con nosotros Rodolfo Rojas Mares, un periodista muy importante en Valle de Bravo. Gracias por la invitación, Lilian. Hola, qué gusto saludarlo. Pues mira, aquí estamos sobreviviendo. Sobreviviendo a tantas y tantas cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo eso. La cuestión de la pandemia nos ha pegado mucho. Muchísimo. Sí, no solamente pues en lo económico, sino en lo laboral, ¿no? Y en familiares también, amigos que se nos han ido a causa de que nunca imaginamos que esto se iba a dar a estas dimensiones, ¿no? Claro, ha sido un poco difícil. Oiga, a mí me encantaría platicar un poquito de su trayectoria para toda la gente que por muchos años compró el Tri Noticias. ¿Dónde surge usted? ¿Cómo surge este periódico? Pero bueno, amigos, quiero partir primero para que podamos comprender el periodismo, que el periodismo tiene muchísimos años de haber surgido en el mundo. La imprenta fue un parteaguas para empezar a expresar ideas, sobre todo aquellos que eran como muy revolucionarios, que iban contra el sistema, buscaron o encontraron en ciertas formas poder llevar un discurso escrito, pero ya no de uno a uno, sino como a gran escala. Y entonces el periodismo surge ahí, surge en las calles, surge en esta necesidad de poder pues expresarnos, poder tener un punto de vista, ser la voz o la palabra de mucha gente. Y bueno, pues en México también empezamos a ver cómo el periodismo va creciendo, que cabe mencionar, es una de las carreras y una de las profesiones más difíciles y más dolorosas, en el sentido de que México es uno de los países con mayor número de asesinatos a periodistas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo surge usted como periodista? Cuéntenos. Bueno, quería comentarte, es cierto, ¿no? El periodismo pues tiene muchos años. Yo siempre comento el cómo inició de siglos atrás. El periodista más famoso era el jorobadito aquel de Esopo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Con sus fábulas. Así es. Ajá. Hacía periodismo. ¿Sí? En aquel tiempo, bueno, pues no había periódicos, no había medios, pero con sus fábulas él hacía la crítica social. Uh-huh. ¿Sí? Y pues tanto, pues, para algunos como en todo, como se da en la actualidad, pues algunos lo toman de manera, la crítica la toman de manera pues amena, como una manera de corregirte, de darte un ejemplo de cómo, qué estás fallando, qué es lo que tienes que hacer. Pero otros en cambio pues, lo toman como algo malo, como que eres un rival o un enemigo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con eso, como contaba fábulas, utilizando los animalitos, ¿no? Sobre todo la famosa zorra y el cuervo. Entonces inclusive murió, eso lo lincharon, uh-huh, precisamente porque pues, por ahí un rey no le gustaba que lo criticaran, y pues de esa manera falleció. Creo que fue de los primeros periodistas que murieron. Y pues después, bueno, pues ha ido modernizando. En el Estado de México fue pionero en periodismo. Aquí surgió el periódico Insurgente El Ilustrador en Sultepec. El primer periódico insurgente de México surgió en Sultepec, uh-huh, en donde el doctor José María Cos, en la época pues, de la independencia, guerra de independencia, apoyado con los campesinos, sobre todo las mujeres, muy entronas las mujeres, hacían el linotipo. Los linotipos en aquel tiempo era linotipo, uh-huh, no había prensas como ahora de offset y rotativas ni nada de eso. Entonces las letras las hacían de madera. Eso era el estilo, el nuevo tipo, que la información, cada nota que se hacía, cada información era por letrita. Y el arte de todo esto era que se armaba al revés, invertido.
para que cuando se imprimiera se podía imprimir de manera correcta. Ese era el antiguo sistema. Y fue el doctor José Morecos con el periódico El Ilustrador. Y pues ya después pues, vinieron los periódicos muy importantes en México, ¿no? También usando la técnica del linotipo. Sí, hasta todavía los años 70, finales de los 70, inicio de los 80, todavía periódicos usaban linotipos. Yo llegué en el 77 a Toluca y mi padrino era el director general de la empresa editorial. Yo, chavo, estudiando, no sabía todavía qué quería hacer en mi vida. Mi papá decía, pues quiero que seas maestro como él. Porque en aquel tiempo, tú sabes que la educación era pues, de muy bajo nivel. Terminabas primaria y podías ser maestro. Sí, así es. Te invitaban a que entonces de esa manera pues mi familia se dedica a la docencia. Entonces él quería que fuera maestro. No, maestro no. No sentía que las aulas o los niños podían llenar esa pasión o vocación, ¿no? No lo sentía, ¿no? Sí, pues bueno, pues yo que te diré, quise mucho a mis maestros, me enseñaron muchísimo, los admiro mucho y les respeto. Ya la mayoría ya murió, pero siempre tuve una admiración por los maestros. Pero no me llamó la atención hasta que llego a esa empresa editorial. Periódico de circulación nacional, había un periódico de circulación estatal y un periódico de circulación local, un vespertino. Y cuando veo todo el mundo ahí de movimiento de periodistas y todo, dije, esto es lo mío. Y de aquí soy. Fue difícil, no es fácil como en todo, ¿no? Como en todo, es complicado ganar tu lugar. Pues primero, pues no, sin saber nada, pues mi primer trabajo era Office Boy. Traerme el refresquito para que los periodistas y reporteros no se levantaran de su escritorio. Pues yo era el encargado de llevarse el cafecito, la tortita, lo que se les gustara. Después de ahí, pues bueno, esto aquí, si sigo aquí, no tengo por venir. Tomé un curso de archivonomía y me metí al archivo. Ahí me fascinó mucho ver los trabajos de los compañeros fotógrafos, ver qué imágenes tomaban tan oportunas. Entonces me apasionó la fotografía y me incliné por la fotografía. Tengo un diplomado de Kodak. En ese tiempo Kodak era lo máximo para la fotografía. Las universidades pues, no daban clases de fotografía. Ya estaba instalada en esos tiempos la escuela Septién. La Septién García. En México tenías que ir a estudiar allá periodismo porque en las universidades no había carrera. Sí. Entonces yo me incliné por la fotografía, tomé mi carrera, mi curso mis estudios de fotografía y aprovechando el material que llegaba a mis manos porque no dejaba el archivo, pues depuré mi técnica y esa área de periodismo, que fotoperiodismo, pues me llevó a lograr buenos reconocimientos. Y ya después, pues combinaba también ya con la redacción. ¿Y se acuerda de sus primeras notas que vio publicadas? La primera imagen que causó impacto. Fíjate que son muchísimas a lo largo del tiempo, ¿no? 20 años estuve en Toluca, en la empresa donde crecí y que tuve pues, de salir, de irme a México, a periódicos nacionales. Pues nunca acepté porque tenía ese compromiso con la empresa, ¿no? Pues aquí yo nací, yo soy de aquí, no me muevo. Y después, pues finalmente después de 15 años decidí emigrar, pero pues en periódicos estatales en Toluca, ¿no? Hay infinidad de eventos, de cosas, de sucesos, testigo de la transformación de ciudades y todo. Por 18 años cubrí la fuente de gobernatura, donde se movían los gobernadores desde Jiménez, Cantú, hasta parte del sexenio
con Arturo Montiel. Hasta ahí después me vine a Valle de Bravo e inicié el proyecto de Tri Noticias. Ya de manera independiente. De manera independiente. Ya dijo, yo me quiero... Después de 20 años de estar ahí en los diarios, de manera independiente, vine a Valle de Bravo a apoyar un proyecto y finalmente me quedé con él. Y estamos hablando de hace cuántos años que surge el Tri Noticias, que además aquí fueron las rotativas, o sea, aquí tuvo sus rotativas, o sea, sí, la creación de un periódico total. Sí, total. De inicio a fin. Sí, llegamos en el Tri Noticias en su segunda época, surgió en 1997. En el 97. Sí, es cuando el 3 de marzo salió la primera edición de la segunda etapa, porque hubo una primera etapa que un grupo de personas aquí de Valle quisieron hacer un medio en donde participó el padre Rufo. Uy, el padre Rufo. Me preguntan, ¿por qué Tri Noticias? Sí. Dice, bueno, ¿por qué Tri Noticias? Déjame explicarte que fue precisamente propuesta del padre Rufo que se le pusiera Tri y pues el Noticias, de la noticia. ¿Y por qué Tri Noticias? Pues es la Santísima Trinidad. A eso se le da el Tri. Y yo dije, para la segunda época, dije, bueno, pues hacemos el Tri Noticias. Y después le quito el Tri y le dejo el Noticias. Y así pasamos varios meses. Y que cuando quise quitarle el Tri, no. Ya la gente ya lo tenía muy ubicado, ya estaba súper posicionado, ¿no? Todo el periódico se quedó en eso. Sí. Nadie quiso el Noticias. Dice, queremos el Tri, es el Tri. Y nadie lo quiso. Ah, mire. Llegamos con toda la edición ahí, hasta volvimos a hacerla y además le cambiamos el ¿cómo crees? Ajá. Tri Noticias y se ven. Oiga, y de estas experiencias, porque bueno, han sido muchos años, pero yo creo que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Usted ha sido visor justamente de todas estas estampas que hay diariamente, porque justo las noticias van creciendo. ¿Qué tanto hay objetividad en la noticia? ¿Qué tanto un medio de comunicación es un núcleo de poder? ¿Qué tanto le ha costado a usted mantenerse? ¿Cuál ha sido lo complejo del periodismo en todos estos años? Lo que comentábamos, ¿no? Hace un momento, lo difícil que es hacer entender, no nada más a los gobernantes, sino a autoridades policíacas y líderes, y inclusive a la misma sociedad, que el periodista solamente informa. Lo que vemos, interpretamos. Bueno, el periodista pues interpreta el momento y de acuerdo a eso pues es tu estilo, es un estilo que marcas. Hay quienes pues se van por el lado oficial y dicen, ahora también es cierto que un periódico pues es una empresa. Gente dice, oye, ¿por qué cobras? Lo que es que en la papelera pues me cobran, la renta también me cobran. Claro. Ahí no porque soy periodista o porque hacemos un periódico nos van a dar gratis, ¿no? Entonces es una empresa que pues vende espacios de publicidad. Y tú sabes que cuando tienes un cliente, pues es lo que el cliente te contrata. Sí. Y es lo que sale publicado, pero pues aparte se da la opinión, ¿sí? Y ya se pone a consideración del lector si cree o no cree, pero dice bien claro quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo que, por ejemplo, de una obra, pues ¿cuánto costó esa obra? Oiga, ustedes investiguen si en verdad costó eso, ¿no? Claro. Entonces, a veces hay a un principio sí me costaba un poquito de trabajo, me enfrentaba a gente, a mis lectores, y me reclamaban mucho. Ahora ya no, después de tanto tiempo, yo entendía a la gente de Valle de Bravo sabe leer periódico, porque no es lo mismo ojearlo que saber leer un periódico, ¿no? Inclusive, a un principio, pues tú sabes que las notas en la portada, de acuerdo a la línea editorial de cada medio, pues das un flachazo, lo que es la cabeza y sí. la entrada, y pones ahí pase a la página tal, entonces claro. hay que buscarle a la página, ¿no? Entonces, pues al principio eso era el problema. Dice, oiga, pues que están muy cortas sus notas, nada más dice ahí, ¿y qué sigue? Pues búsquele, ahí dice página tal y búsquele.
Y ahora ya la gente sabe muy bien y además, bueno, no engañas al lector. El lector sabe cuando un medio serio, cuando un medio no es muy serio. Pues tiene sus estilos. ¿De dónde viene este término de chayotero? Chayotero es un término de, pues mira, se da a cuestiones pues principalmente gobierno, ¿no? Que es un funcionario que quiere que mejore su imagen, y en el caso, por ejemplo, hace un contrato con el propietario del medio. Sí. Entonces, un contrato de publicidad, y la otra es que pues, el periodista es aparte. Que amigos, es común en algunos, en el argot del periodismo, utilizar este término, ¿verdad? Que es un medio chayotero, es decir, que está el servilismo del poder en turno o de algún representante particular, etcétera. Entonces, como alabando todo lo que hace, ¿no? Sin hacer una crítica constructiva. Sí, así es. A veces hay compañeros que pues les ganan la voluntad realmente. Sí. A veces la necesidad es tan... Que justo ahí decíamos, don Rojas, por eso también los medios de comunicación se han vuelto el cuarto poder. O sea, está el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Pero los medios se han vuelto el cuarto poder. Pueden llegar a cambiar la visión de una masa, de una población. La verdad es que es un gran poder tener tanto micrófonos, periódicos, ahora las redes sociales para incidir en la forma de pensar de una sociedad. Sí, realmente, mira, hubo un tiempo que los medios tuvieron mucho poder, mucha fuerza, pero tú sabes bien cómo se maneja esta situación. Bueno, se empiezan a infiltrar y de alguna manera pues nos debilitaron. ¿A quiénes, don Rodo? Al medio periodístico. Al escrito, al periódico, como tal. Nos agrupamos. En ocasión no necesariamente tiene que ser una asociación o un sindicato. Simplemente a veces pues la misma reunión con los camaradas ahí que nos juntamos cuando vamos a buscar la información. Que te voy a decir que mira, cada medio tiene su estilo. Claro. Hay medios que tienen un estilo muy fuerte y hay medios que están muy suaves. Son muy críticos, pero dependiendo la autoridad. Sí. Ahorita estamos viendo claramente que un periódico de izquierda era muy duro, muy reacio en sus notas cuando estaba el otro gobierno. Sí. Ahora que está a la izquierda, claro, pues, sus notas casi son de sociales. No critica como antes. Sí. Si te das cuenta, pues era crítico y ahora ya lo perdimos, ¿no? Entonces, que, a ver, don Rodo, para quienes están viendo el podcast y escuchándolo, es un término también muy común en el periodismo utilizar la derecha y la izquierda. ¿Qué significan estos grupos de poder de la derecha y qué significan los grupos de poder de la izquierda? Mira, esa es una manera de cómo el político pues maneja a las masas, ¿no? Sí. Es fácil, por ejemplo, aquel que avienta la piedra y estás aventando piedras y pues a ver quién le cae, ¿no? Critica mucho. Ajá. Y el otro pues defendiéndose, ¿no? Sí. De justificar. Y finalmente cuando cambian los roles, pues ahora el otro es el que recibe, ¿no? Entonces por eso ahora dice, no, pues que la izquierda, porque regularmente el actual gobierno pues se cargaba más a programas pues sociales. Así es. No hablamos de comunismo, pero sí un socialismo acomodado, vamos, diferente, no sin ser comunismo, pero que sí llega a las masas para tratar de atraerlas y pues ellos obtener pues los espacios que quieren. Finalmente pues son políticos y conviven. Ahí no importa si son derecha e izquierda. Así es. Se llevan muy bien, no crees que son enemigos. Ajá. O sea, ante la opinión pública pudiera parecer, ¿no? Pero internamente a veces sí hay muchas similitudes. Sí, posiblemente se puede decir, bueno, mi punto de vista muy particular, sí. Pues como los luchadores, el lucha libre, ¿no? Que son rudos y técnicos. Realmente cuando antes de entrar pues se ponen de acuerdo qué llaves van a hacer y quién va a ganar, quién va a perder. Que dicen, es que es una farsa, pues no es una farsa, porque sí se
se da muy fuerte, ¿no? Pero finalmente es un deporte, no es un espectáculo, le llaman ellos. Es un deporte y es un espectáculo que finalmente pues divierten y logran su objetivo con la gente, ¿no? Y es un deporte muy, muy admirado y además pues muy reconocido por mucha gente, ¿no? Y quiero decirte que funciona porque te desestresas, ¿sí? Y en el caso de los políticos pues pasa lo mismo, ¿no? Casi pasa lo mismo porque pues aquel que está inconforme, pues vete con los que están en contra, ¿no? Y te desahogas ahí. No te van a resolver nada, pero por lo menos te desahogas. Te desahogas. Ajá. Oiga, don Rodo, ¿usted ha sentido que ha habido momentos históricos dentro de su labor periodística que se ha visto más como más callado, como más censurado en su trabajo que en otras ocasiones? ¿Ha habido algunas represalias en el trabajo periodístico independiente? ¿Hay notas o hay códigos que usted dice, esto no lo toco, esto sí lo toco? ¿Cuáles son los temas que a usted más le mueve en su línea editorial? Mira, eso es cierto, ¿no? Ahí tiene mucho que ver, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Sí. Quieres ser el rayo justiciero y finalmente te quedas solo, ¿no? Nadie te respalda. Y ya yo lo he intentado en varias ocasiones y pues no me ha funcionado realmente, ¿no? Tampoco somos acachones o que nos cargamos a un lado, no, simplemente hacemos nuestro trabajo, tratamos de en cosas, por ejemplo, muy personales, no meternos. Ese es el código que debe tener un buen periodista para no tener problemas más allá, ¿no? Claro. Ahora con las nuevas reformas judiciales, entonces un periodista, si no tiene sustento de la información, incurres en un grave delito. Anteriormente era delito, pero vamos, había forma de cómo escaparse, de cómo eludir la responsabilidad. Ahora ya no. Ahora ya inicias un proceso que tienes que enfrentarlo, a aclarar si verdaderamente fue lo correcto lo que escribiste o no. Entonces, eso es precisamente en donde un periodista responsable debe de manejar su estilo, no meterte, por ejemplo, un político o X persona, un ciudadano, inclusive que incurrió en una falta, en un delito, pues no puedes tú señalarle como que es el culpable como antes lo hacíamos, ¿no? Que ya lo sentenciábamos prácticamente. Cuando realmente a veces eras inocente. Oigan, que fíjense qué curioso, y está tocando un tema muy importante, porque a veces hace un linchamiento social, don Rojas. O sea, a veces muchos medios sí dimensionan, algunos y otros no, la capacidad que tienen de señalamiento para algunas personas, que justo ahora toda la parte de justicia ha cambiado a favor de aquella persona que es presuntamente culpable. O sea, no puede, de hecho, ahora en las rotativas o en los periódicos o en los medios se pone, por ejemplo, Juan N. No podemos poner el nombre completo, se tiene que tapar la parte de los ojitos o distorsionar un poco la cara, porque también tienen derechos. Y antes había un linchamiento social en los mass media, en los medios de comunicación, don Rodo. Muchos medios han acabado con vidas públicas o vidas políticas justamente con este poder que tienen. Sí, y precisamente ahora, mira, ahora con las redes sociales, no perdimos fuerza, hemos ganado más espacios, solo que, pues tú te diste cuenta, tú lo comentaste por hace un momento, los famosos chayoteros, ¿no? Ahora te das cuenta que algún funcionario que quiere que le levanten su imagen o que contrarresten alguna noticia fuerte que verdaderamente era verdad, pues ahí se dan precisamente ese tipo, los llamados chayoteros, que les llaman chayos o no sé qué. Chayos, sí. Pero que están a favor, están en contra. Entonces, de los medios escritos era muy difícil que personas como estas pudieran ingresar rápido, las detectábamos o simplemente la información pasaba y sigue pasando por diferentes filtros.
primero pues el redactor, luego jefe de redacción y luego pues pasa al director y luego pues va pasando por diferentes y ya analizan qué tipo de material es y si se puede publicar. Oiga, don Rodo, que justo en ese sentido también, usted le ha tocado vivir una transición muy importante de la parte escrita de los periódicos. Ustedes han sido un gremio muy fuerte, muy aguerrido como periodistas de prensa escrita, pero justamente hoy la inmediatez de los medios de comunicación, las redes sociales, los han obligado a ustedes a tener que, muchos periódicos, no cambiar, pero sí subirse a la dinámica de la digitalización. Ahora las notas son inmediatas, ahora hay una lucha muy constante por quién sube la nota primero, aunque no tenga veracidad. Ha cambiado mucho el mundo periodístico. Totalmente. Mira, nosotros nos subimos a las redes, a veces pues demasiado tarde, no, estamos a tiempo. Tenemos apenas 2 años que nos subimos a las redes. Siempre estuve yo indeciso, bueno, no negativo a no quererme subir a las redes para defender la prensa escrita. El Tri Noticias, una circulación de casi 5,000 ejemplares. Entonces dije, no, pues si nos subimos a las redes, pues esto se va a venir abajo. Uh-huh. Y en verdad que sí ha afectado las redes sociales a la venta de periódico. Sí ha afectado, pero nos afectó más la pandemia. Uh-huh. La pandemia definitivamente llegó un momento en que cerramos. Nosotros todavía a la fecha no podemos volver a circular. En primera perdimos, de 26 voceadores que teníamos, perdimos 4 por la pandemia. Uh-huh. Y nosotros pudimos aguantar nuestra plantilla de personal. Nos dijeron que iban a ser 2 meses. Aguantamos 8 meses pagando salarios. Y después de ahí tuvimos que parar. Soltamos al Era personal. Insostenible. Sí, ya no se pudo. Soltamos al personal y ahora que entramos a otra etapa, así, bueno, ya semáforo verde, vamos de... Ya no quisieron regresar. Ha sido, por eso te comentaba que no solamente la cuestión económica, sino lo más doloroso fue perder la mano de obra. La mano de obra fue, ha sido lo más doloroso para nosotros porque ya habíamos capacitado tensistas, gente ya de Valle de Cabo que manejaban máquinas, que diseñan los libros. Y pues todo eso tuvimos que soltarlos, que le buscaran. Y mira, y el Estado de México, así como fue el ilustrador que te comentaba, pues ha sido pionero en la evolución del periodismo. Mira, en Toluca, el Estado de México fue surgió el primer diario que manejaba color. El primer diario. Todos los demás diarios a nivel nacional, inclusive, manejaban a una tinta, blanco y negro. Por ahí un deportivo que lo manejaba en sepia. Había suplementos los fines de semana que manejaban color, pero lo hacían durante toda la semana. En Toluca se hizo el primer diario color diario. Entonces se trajo una rotativa que había solamente 4 en el mundo. Ajá. Continuamente, y recibíamos gente de otros países a visitarla porque querían comprar una rotativa. La empresa que las vendía pues la promovía y venía gente con comisiones a ver cómo trabajaba esa rotativa. Era una máquina en ese tiempo excelente, que manejaba, ya se imprimía el color ahí. Y después, finalizando los 80s, iniciamos nosotros con la computación en Toluca. Por ahí yo visité, por el año 87, 88, visité el diario de Laredo y vi cómo trabajaban los compañeros allá, totalmente ya modernizados con computadoras, y nosotros todavía lo hacíamos a teclazo. Entonces vengo acá, yo era el dirigente sindical, le dije al director general, oye, ¿por qué no me modernizaron? Y me dice, pues es por culpa tuya. Tú, no, yo ¿por qué? Pues es que tú con tu sindicato no me vas a dejar. Yo, claro, y el que quiera viene, el que no, pues que se vaya, porque entramos a la modernidad. Y
entramos a la Nueva Toluca, fue el diario Toluca, el diario El Rumbo, el primero que trabajó ya para principios de los 90, ya teníamos computadoras. Sí. Y los demás medios, fíjate que se dio un boom así, pero así como un despertar a la computación. Ajá. Por ahí en los 94, por ahí, de repente todos entraban a la computación y de ahí no pararon. ¿Y qué opina de la libre expresión, don Rodo? ¿Qué opina de la capacidad que tenemos los seres humanos y hasta dónde podemos ejercer esa libre expresión? ¿Y qué pasa en México, en todos estos lugares, en el Estado de México, con el tema de la libre expresión? Mira, te decía, pues todos tenemos libertad y todos ejercemos prácticamente el periodismo. Sí. Nada más que bueno, pues sí tiene su chiste. Claro. Si tienes muchas ideas, pero al momento que te pones frente a una máquina o una computadora ahora, se te van todas las ideas. Entonces, tiene su chiste, pero todos hacemos prácticamente periodismo. Nosotros nos nutrimos precisamente de la gente. La gente es quien nos informa, la gente es quien nos reclama, inclusive nos reclama, oye, tu material está malo, mejóralo, ¿no? Pero ellos nos alimentan. Y sí, hay libertad de expresión, pero debe hacerse con responsabilidad. El problema de los medios digitales es que hay una falta de responsabilidad, como lo hacen en el anonimato. Uh-huh. Pues pueden decir cualquier cosa, ¿no? Claro. Ahorita se ha perdido el respeto absoluto hacia las autoridades. No quiere decir que uno sea oficialista, ¿no? Pero debes de respetar tu autoridad, porque tiene una investidura, un regidor, un presidente municipal, como sea quien sea, se eligió a través del voto popular, como hayan ganado, como haya sea. Pero el asunto es de que la ciudadanía debe de respetar sus autoridades, no meterse en cuestiones personales. Es una regla básica que la autoridad o cualquier persona, cualquier vecino tiene derecho a su privacidad. Claro, a la vida privada. Sí. Bueno, que lo anda haciendo en la vía pública o hace cosas indebidas en sus áreas de trabajo, esa es otra cosa. Pero pues hay quienes andan inmiscuyéndose en vidas privadas y no, pues cada quien tiene su derecho de su vida privada. Oiga, don Rodo, entonces, ¿cualquiera puede ser periodista? Pues aparentemente sí. Se requiere cierto conocimiento y ciertos estudios, sobre todo responsabilidad. Fíjate que hace ya, se va bastante inclusive cuando yo llegué ahí a esa empresa, pues no había, en Toluca, en el Estado de México no había carrera de periodismo. Entonces, cuando se escaseaban los periodistas, porque como te decía, había un buen periodista y lo jalaban por allá a una oficina de gobierno y pues siempre iban a ganar muchísimo más. Un periódico no tiene para pagar tanto, casi realmente es por amor al arte y por idealismo, ¿no? Pero así que quieras hacerte millonario, rico siendo periodista, no, solamente los de la televisión y los de la red, eso sí tienen otros salarios, se manejan a otro nivel, pero también tienen muchas restricciones ahí. Claro. Me refiero a que es el que sale en cámara, es el único que posiblemente le vaya muy bien, porque atrás de ellos hay un ejército de reporteros y de redactores que son los que hacen la chamba. No, y además el periodista, el que sale a las calles, es el más sacrificado, porque le tocan las jornadas extenuantes, no comidas, es el que lleva la nota y al final el que la da, ¿verdad?, es el que aparece frente a cuadro. Sí. Pues fíjate que cuando inició la carrera en la Universidad del Estado de México, la mayoría de los estudiantes a un principio sí entendían, pero después como que no sé quién nos mal aconsejaba ahí, pero que todos querían ir a Televisa y TV Azteca y es que no sabes ni a dónde vas. Para que puedas entrar ahí es muy complicado, y en segunda pues tienes que empezar desde abajo. Sí. Y ahí hay 50, 60 reporteros, vas a ser uno de esos. No vas a llegar inmediatamente a cámara, ¿no? Sí, es muy difícil. Alguien los engañaba y pobrecitos, muchos
pues terminaron siendo otra cosa menos periodistas, ¿no? Cada año surgen muchos periodistas, muchos compañeros, muchos estudiantes que surgen de la carrera, pero pocos son los que se acercan, pocos son los que logran el objetivo de ejercer periodismo. Fíjense que coincido totalmente con usted en el sentido de que generaciones y generaciones salen de distintas escuelas, tanto públicas como privadas, y que ahora hay muchas directrices en torno a la comunicación, es periodismo, pero expertos en audiovisuales, pero expertos en estas áreas, pero muy pocos se mantienen en la lucha constante, porque es una carrera nada sencilla, sí tiene su nivel de complejidad, de aguantar, de realmente tener una pasión por la carrera. Sobre todo pasión. Sí. Sobre todo pasión. Fíjate que le comentaba, nos reunieron con la primera generación, el rector, me parece que era el Rojas, el rector, nos reunió con la primera generación y pues yo le hice lo que se ve, mire, la verdad lo que tenemos que hacer lo que tienen que hacer ustedes es vincular a los estudiantes con la carrera. Sí. Porque yo ya tenía la experiencia que iban muchos compañeros a pedir ahí trabajo y no pasaba nada. Y yo era el que les hacía la prueba. Y yo decía, sí sirve, no sirve. Y decían, no, discúlpame, no sirve por lo mismo que no hay compromiso, no hay pasión. Entonces, si no tienes compromiso, no tienes pasión, no sirve para eso. Es que muchas veces se ve la parte bonita de los medios, ¿no? La proyección, los reflectores. Pero lo que hay atrás, pues es complejo, o sea, es difícil, es aguantar jornadas, es estar haciendo guardias, es ir por la entrevista, es estar abajo de la lluvia, abajo del sol, estar, pues ahí metiendo el micrófono para sacar la nota, ¿no? Y sobre todo con un sueldo muy bajo. Con un sueldo muy bajo. No te alcanza. Sí. Sí. Ahora, afortunadamente, ya hay una vinculación. Y te voy a decir que cuando inició la carrera en los primeros años, aún manteníamos un bajo número, un bajo porcentaje de egresados que estaban dentro de las redacciones. Muy bajo. Eran contados aquellos que tenían títulos. Ajá. Ahora cambió todo. Ya son muy contados los que no son egresados. Las universidades están llenando los medios de elementos, ¿no? Y buenos elementos tenemos. Y cada vez más especializados. Y cada vez más especializados. ¿No? Y sobre todo ahora con la modernidad. Sí. Antes para ser un periódico pues había pocos periódicos, muy poquitos, eran contados. Y ahora con la computación y todo eso, con una computadora hace un periódico. Una persona, dos hacen un periódico y antes no, antes era un ejército, se necesitaba mucha inversión. Sí. Por eso era un poco. Pero yo insisto, los medios escritos pues seguirán prevaleciendo. Hay quienes nos dicen, no, esos van a desaparecer. No van a desaparecer. Mira, el libro sigue siendo libro y ese se imprime. Sí. Aun cuando haya audios ya digitales y de imágenes, no, el libro es el libro y sigue. Cuando surgió la radio, decían el periodismo ya se acabó. Sí. Porque decían, oye, la radio, ¿no? Ha habido épocas en donde en los medios escritos hemos sufrido desmantelamiento de elementos, de elementos. Una fue pues precisamente la radio, cuando surgió la radio, cuando surgen los noticieros de la radio. Empezaron a hacer noticieros en la radio y pues jalaron de los medios escritos, entonces nos dejaron desmantelados, ofrecían mejores prestaciones y mejores salarios y nos dejaron. Entonces ya déjame decir que pasaba, pues no, que soy periodista y pues los capacitábamos y sí los capacitábamos porque hay muy buenos periodistas que surgieron de las redacciones. Y después viene la televisión y otro desmantelamiento de los medios porque se llevaban lo mejorcito. Sí. Y ya después de todo eso nos volvimos a rehacer, empezamos a rehacer las redacciones nuevamente y luego vienen los famosos las reformas que hacen ahí de que el gobierno podía tener áreas de comunicación.
Las famosas comunicación social, ¿no? O área de comunicación en las oficinas. De prensa. Ajá. U oficinas de prensa. Desmantelar, y déjame decirte, de ese desmantelamiento ya no nos volvimos a recuperar. Sí, porque teníamos excelentes periodistas, un buen nivel de famoso poder ese que lo queríamos bien en favor de la sociedad, de nuestros lectores. Pero con ese último desmantelamiento ya no se recupera. Sí hay muy buenos compañeros en los medios, pero ya no tienen aquel nivel. Bueno, menos que será por la añoranza, ¿no? Pero era otra cosa. Sí. Pero yo insisto, los medios escritos seguirán. Nunca van a desaparecer. Seguirán prevaleciendo. Nos estamos defendiendo de esta oleada moderna de las redes sociales. Pero es una moda. Sí. Y va a pasar, y los medios escritos estamos ahí. Seguirán. Nos metimos a las redes también a no perder la presencia, pero seguiremos como medios escritos. Don Rodo, pues llegamos al final de este recorrido, de este podcast. Quiero agradecerle muchísimo que esté con nosotros. Yo creo que sin lugar a dudas usted es un ícono muy importante del periodismo en nuestro Valle de Bravo, en el Estado de México, muy reconocido. ¿Y quién mejor que usted para que nos brinde justamente esta estampa de cómo ha ido evolucionando y conocer un poquito más de usted? ¿Con qué le gustaría cerrar esta charla? Y pues nada más pedirle a nuestros lectores, sí, radioescuchas, televidentes, pues sigan leyendo periódicos. Sí. Es muy diferente. Me refiero a que aunque pareciera que ya la nota ya la viste, el leerla es otra cosa. Porque el leerla, el escribirla, tiene cierta responsabilidad. Y ahora sí, como dice Juan, su presidente, tiene otros datos. Con eso nos quedamos, amigos. Muchas gracias a todos. Pásenla muy bien. Este es nuestro primer podcast de la serie y por lo tanto, don Rodolfo Rojas es nuestro padrino y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, compartan. Para nosotros los creadores de contenidos es muy importante la respuesta del público y por supuesto sigan leyendo porque hoy estamos acostumbrados a que todo nos lo den desmenuzadito, pero no hay como retomar las viejas estrategias, pero sobre todo las viejas usanzas que nos nutren muchísimo el intelecto, que es leer. Así que los invitamos a seguir leyendo periódicos. Mi nombre es Guilla Hernández, estuvo con nosotros don Rodolfo Rojas Mares. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Adiós.